la historia y la arquitectura de los lugares más interesantes a nivel histórico. En el episodio de hoy nos sumergiremos en la arquitectura de las tres iglesias emblemáticas, tres construcciones que no solo son lugares de culto, sino también monumentos llenos de historia, arte y simbolismo. Hoy compararemos sus estilos, estructuras y el mensaje que cada uno intenta transmitir a través de su diseño. Las iglesias, más que simplemente edificios religiosos, son reflejos de las creencias, las épocas y las comunidades que las han concebido. Cada una de ellas tiene una historia única, una mezcla de influencias culturales, políticas y espirituales que están plasmadas en sus paredes, techos y detalles. Hoy nos enfocaremos en tres iglesias que son la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, Colombia, la Catedral de Notre Dame en París y la Basílica Nova, que está en Roma, Italia. Y aunque las tres comparten una función común, tienen características arquitectónicas que las hacen únicas y fascinantes. A lo largo de este episodio exploraremos lo que las hace distintas, que tienen en común y cómo su arquitectura contribuye a la experiencia espiritual que ofrecen para quienes la visitan. Así que dicho esto, vamos a empezar hablando sobre la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. Bien, la iglesia Lourdes es uno de los lugares más importantes de Bogotá. Esta catedral religiosa no solo es un lugar de culto, sino también es un gran atractivo turístico que ha traído a varios visitantes de todo el mundo. Esta iglesia se ha convertido en un gran símbolo religioso para los bogotanos, pero también como un referente constructivo para las otras iglesias del país. Hablando un poco de la historia de la iglesia Lourdes, nos remontamos a finales del siglo XIX, donde Chapinero era un pequeño suburbio de la capital. En este existía una pequeña capilla dedicada a la Inmaculada Concepción. El capellán Antonio Garzón solicitó al arzobispo Vicente Arbeláez su apoyo para construir un nuevo templo que tenga capacidad para acoger un gran número de fieles, ya que en esta época estaban creciendo los fieles en esta zona. En 1875 se dio inicio a la construcción de la iglesia de grandes proporciones que contribuyó de manera determinante al desarrollo de la ciudad hacia el norte de Bogotá. El arquitecto Julián Urbana tomó como referente catedrales góticas. El Templo de Lourdes fue el primer edificio religioso en utilizar este nuevo lenguaje y se convirtió en el modelo para la construcción de sucesivas iglesias republicanas. La construcción se adelantaba lentamente debido a las dificultades económicas. Esta situación se vio agravada por el terremoto de 1917 que destruyó parte de los trabajos hechos en la torre. Desde 1925 Arturo Jaramillo tomó el liderazgo de la obra hasta finalizarla. Terminó la estructura en concreto reforzada sobre la mampostería inicial del basamento. La arquitectura gótica de la iglesia es uno de sus principales tributos y lo que la diferencia de otras en el país. Con sus arcos de gran altura, vidrieras de colores vivos y detalles meticulosamente detallados, la iglesia simboliza una joya del estilo gótico en el núcleo de Bogotá. Cada componente arquitectónico ha sido meticulosamente diseñado. ¿Qué elementos podemos apreciar en Lourdes? El templo muestra una planta basilical de 3 naves cubiertas por bóvedas de crucería, con una tendencia vertical también reflejada en la fachada, caracterizada por una torre central elevada terminada en pináculos y 3 entradas finalizadas por arcos ojivales, que, a diferencia del arco de medio punto, es más esbelto y ligero por transmitir menores tensiones laterales. Esto permite que tenga formas más flexibles y la verticalidad de las presiones laterales son menores que en el arco de medio punto. Esto permite salvar mayores espacios. El tipo de bóveda que usaron fue una bóveda de crucería. Esta está formada por arcos cruzados en un diseño complejo. Esta ayuda a distribuir mejor el peso de la estructura y también genera espacios esbeltos y altos. El pórtico son pórticos neogóticos con arquivoltas. Este presenta arcos apuntados en las entradas principales. Estos pórticos se destacan por líneas verticales y detalles ornamentales. En la iglesia Lourdes tienen elementos esenciales como lo son las columnas y molduras, que enmarcan la entrada de manera sencilla pero elegante. La iglesia Lourdes también tiene ventanas de ojivales con vitrales. Estos vitrales son coloridos y están decorados con motivos religiosos. Estos tienen representaciones de escenas bíblicas y figuras sagradas. Cuando la luz natural entra al espacio genera un ambiente místico y espiritual. Estos vitrales están diseñados por el artista alemán Walter Wolf. Hablando un poco de las columnas, estas tienen un estilo gótico dándole una sensación de verticalidad al espacio. Las columnas cuentan con fustes lisos y remates en capiteles, también tiene decorados geométricos. Esto es un rasgo que emula la ornamentación gótica medieval. Hablando de los capiteles neogóticos de la iglesia tienen decorados geométricos inspirados en estilos góticos medievales. Tienen tallados de hojas y otras formas naturales. También tienen tallados como a ángeles en los capiteles, aunque estos son de manera más sobria, pero también estilizada. Los capiteles sirven para la transición de las columnas a los arcos. Hablando de las naves, el templo presenta una planta basilical de 3 naves cubiertas, una nave central y 2 laterales. La nave central es más ancha y alta a diferencia de las laterales. Esto permite el ingreso de luz para resaltar el altar principal, que está hecho en mármol. Las naves laterales son más bajas y estrechas y están separadas por la nave central. La distribución de las 3 naves crea un espacio amplio y permite una circulación cómoda para los feligreses que se esperaban que visitaran la iglesia en la época. Los contrafuertes de la iglesia están diseñados para dar mayor soporte a los muros altos y resistir al empuje de las bóvedas de crucería que están en el techo. Los contrafuertes que se diseñaron para la iglesia tienen una apariencia simple y sin mucha ornamentación, pero siguen la estética gótica. Los pináculos se inspiran en elementos decorativos de catedrales góticas europeas. Estos destacan por su forma puntiaguda y estilizada. Los pináculos son altos y esbeltos, tienen terminaciones cónicas que permiten acentuar la verticalidad en la obra. Están decorados con detalles geométricos sin ser excesivamente ornamentados. También ayudan a contrarrestar el empuje lateral de las bóvedas, donde distribuyen el peso hacia los contrafuertes.
Oye, qué interesante, y mira que no está muy lejos de lo que es la Catedral de Notre Dame. Pues si nos adentramos más a la arquitectura de esta, es realmente cautivador entender lo increíblemente bien pensada que está la catedral. Pues los arcos no reciben las fuerzas directamente hacia abajo, como si pasa con las vigas planas, sino que este tipo de arco transforma las cargas verticales en cargas inclinadas, por lo que hay empuje horizontal. Y como estas fuerzas de los arcos tendían a abrirlo, la estrategia era intentar que el muro no cargase todo el peso de la bóveda. Así que quienes participaron para la edificación de la iglesia de Notre Dame se pensaron lo siguiente. Si los arcos están de esta manera, el peso de la bóveda quedaría sobre estos muros, pero si se ponen otros dos arcos de manera que la bóveda quede apoyada sobre estos 4 puntos, entonces se podrían quitar estos muros de aquí para que queden 4 pilares. Y esta es conocida en la arquitectura como bóveda de aristas, que consiste en cruzar perpendicularmente 2 bóvedas de cañón. Pero, ¿qué ocurre? Para la Catedral de Notre Dame querían más altura, pero hay un problema estructural, ya que en este caso los arcos del medio estarían empujando hacia afuera. Y cuando el pilar es bajito y gordito, pues puede aguantar las fuerzas sin problemas, pero cuando el pilar es muy alto hay mayor riesgo de que caiga. Entonces, una opción era dejar los muros más anchos y esto sí o sí resolvería el problema estructural. Pero al hacer muros más anchos y querer hacer ventanas, ya no iban a aparecer ventanas, sino pasillos, por lo cual la solución fue cambiar los arcos medio punto, que son los que parecen medios círculos, por los arcos apuntados, ya que en estos las cargas bajan mucho más verticales, y mientras más verticales, menor es el empuje hacia el horizonte o hacia los lados. Por lo cual se usa la misma estrategia que en las bóvedas de aristas, pero con arcos apuntados, y aparte, como se puede observar, también ataron los pilares en diagonal, por lo que la estructura reposará sobre 4 pilares, ya que las cargas son verticales. Y acá hay una diferencia con la Basílica Nova, pues la bóveda de cañón del románico era robusta, mientras que la bóveda de crucería del gótico es ligera y permitía que fueran más esbeltos y altos. El problema es que los pilares recibían gran carga de la estructura, por lo que una solución fue engrosar este pilar hacia afuera y son llamados contrafuertes que ayudan a contrarrestar el empuje de la bóveda. Y acá llega otra solución para que las cargas no bajasen tan torcidas y son llamados los pináculos, los cuales son pesos que se ponen encima de los contrafuertes porque ayudan a redireccionar el empuje horizontal de las bóvedas a un recorrido mucho más vertical. Y es entendido porque se llegaría a creer que mientras más peso, más complicaciones, porque la estructura en sí ya era muy pesada, pero no. Acá esos pináculos son un equilibrio de cargas. Y gracias a esta explicación podemos entender la importancia de estos elementos en las catedrales, pues sin estos elementos prácticamente la estructura caería, ya que no habría una estabilidad y las fuerzas empujarían a los muros hacia afuera. Pero cuando parece que todo está solucionado, vemos que la Catedral de Notre Dame se conforma por 5 naves. Cuando una estructura es de una sola nave, no hay problema porque se colocan contrafuertes y ya. Pero con 5 naves se tuvo que pensar muy bien en una solución eficaz para no afectar la iluminación al interior de la catedral, por lo que la magnífica solución a este problema fueron los llamados arbotantes, los cuales son un medio arco que recogen las fuerzas horizontales de la bóveda y los transmite al contrafuerte, por lo que a cada pilar se le puso un arco para soportar las cargas. Y al final, con este sistema de arbotantes, pináculos y contrafuertes, el muro ya no está sosteniendo las bóvedas, por lo que ya este puede ser sustituido por las vidrieras, porque lo que sostiene el peso de las bóvedas es el esqueleto de toda la estructura. En cuanto a estructura y materiales, la Catedral de Notre Dame de París se construyó principalmente con madera, vidrio y piedra a lo largo de 2 siglos, pero más específicamente se utilizó piedra caliza de la región de París, especialmente de las canteras de Lutecia, que proporcionan la mayor parte de la estructura. También se empleó hierro en las estructuras de soporte y en algunos elementos decorativos, y yeso y mortero para las uniones y acabados. En definitiva, la catedral es el pináculo de la ingeniería medieval. Así que con esto la pregunta es: ¿cuál fue el sentido de la construcción en el caso de los 3 en relación a su contexto histórico? El sentido de Notre Dame tuvo bastante relevancia por su contexto histórico, ya que durante la Edad Media la catedral era un símbolo del poder de la Iglesia Católica en Francia. A medida que Francia se consolidaba como una nación, Notre Dame se convirtió en un símbolo de identidad nacional y cultural. La catedral no solo representaba la fe, sino también la historia y la unidad del pueblo francés. Además, fue un centro de expresión artística, albergando esculturas, pinturas y música que reflejaban los valores y creencias de la época. ¿Qué prácticas culturales se generan en el espacio? Rituales religiosos como bautismos, bodas y funerales, así como festividades litúrgicas a lo largo del año. ¿Cómo estas prácticas se han modificado? Hay algo importante a mencionar y es el impacto de la Revolución Francesa, pues en ese periodo muchas prácticas religiosas fueron prohibidas y la catedral se utilizó para fines seculares. La iconoclasia llevó a la destrucción de muchas obras de arte y objetos religiosos. Actualmente, Notre Dame atrae a millones de turistas, lo que genera una práctica cultural de apreciación del patrimonio. Las visitas guiadas y la educación sobre la historia del arte, la arquitectura y la religión son comunes, pero con el aumento del turismo, las prácticas de visitas se han formalizado. Los audioguías y los recorridos guiados han cambiado la forma en que los visitantes experimentan la catedral, enfocándose más en su historia y arquitectura que en su función religiosa. ¿Cuál es la presencia de la iglesia en la ciudad?
La presencia de la iglesia en París, y específicamente en el contexto de Notre Dame, es significativa, pues Notre Dame es uno de los principales lugares de culto de la ciudad. Actúa como un centro espiritual, no solo para los católicos, sino también como un símbolo de la historia religiosa de París. La iglesia ha desempeñado un papel importante en la construcción de la identidad cultural de la ciudad, y esta ha sido una patrocinadora de arte a lo largo de la historia, lo cual se ve reflejado en la arquitectura, la música y la literatura de París. En fin, la presencia de la iglesia se manifiesta en la atracción turística no solo por su importancia religiosa, sino también por su valor arquitectónico y artístico. De la arquitectura románica, principalmente de la Basílica Nova, que es nuestro referente, debemos hablar de su inicio. Esta catedral la construyó el emperador romano Magencio en el 300 como parte de un programa que él creó para ganarse la aprobación y el favor del pueblo romano, en el que consistía pues remodelar la ciudad, hacer nuevos edificios y también para restituir el estatus de la ciudad de Roma como capital imperial. Lastimosamente Magencio no puede terminar esta obra colosal, podríamos llamarla, porque llega Constantino y él pues finalmente es el que termina la construcción de esta basílica. Lastimosamente no podríamos hablar de un cambio significativo en las conductas sociales que se presentaron en las diferentes épocas, porque pues, la catedral es derrumbada por un terremoto en el 847, entonces no podríamos hablar de una práctica social pues, muy marcada, digamos, en la actualidad, pues ya que actualmente solo está siendo utilizada para turismo. Su exterior, hecho con ladrillo estucado tipo mampostería de sillera, decorado también con mármol cortado en formas geométricas y mármol conecio para las columnas, constituida también por una nave central, dos naves laterales divididas en 3 tramas, con un ábside y una capilla también con 8 columnas corintias. Hablando un poco más del románico, de su estilo y sus características, vemos que para el románico es muy común pintar a Dios y a los personajes bíblicos como seres inalcanzables, inaccesibles, pintar al Dios de justicia y a un Dios omnímodo, en diferencia del gótico que lo pinta como un Dios más humano, más humillado. También su decoración tiende a ser más geométrica y teológica, mientras que para su estructura el muro es su principal soporte, aunque también tiende a utilizar un segundo piso para contrarrestar el peso que da la bóveda. El arco que utiliza es arco de medio punto o también llamado semicircular. La bóveda que utiliza es de aristas romanas. Y las columnas románicas se multiplican en columnas semiadosadas hasta baquetones decorativos. Esto ya sucede ya en el gótico, al igual que el capitel llega a evolucionar a un capitel ya corrido. La portada del románico decora el tímpano con una sola escena, mientras que el gótico la divide en 2. Las arquivoltas, también las que son figuras que van en la entrada, en la puerta las colocan en posición radial. Las jambas de la portada con figuras también adosadas, y la ornamentación románica se concentraba en las portadas y capiteles, además de las pinturas y murales que decoraban pues, ya los ábsides. Las torres también tenían en cuestión de estructura a que entre más alto fuera el piso, más vanos tenía para aligerar el peso de la base y de la estructura. La arquitectura románica de la Basílica Nova, también conocida como la Basílica de Constantín, ubicada pues, en Roma, tuvo un impacto significativo en la ciudad, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista cultural y social. Aunque esta estructura fue construida en la época del Imperio Romano, alrededor del 300, del 313, que se inició su construcción, su influencia se extiende al periodo medieval, específicamente con el auge del estilo románico, que toma inspiración de las antiguas estructuras romanas. También vemos que las prácticas sociales que se realizaban en la Basílica Nova y en los edificios similares de la época romana han cambiado significativamente a lo largo del tiempo, principalmente debido a la evolución de la religión, las costumbres y el propio desarrollo de la ciudad de Roma. Durante la época que se construyó la Basílica Nova, que fue a finales del siglo III después de Cristo bajo el emperador Constantino, este tipo de estructuras no se utilizaban exclusivamente para actividades religiosas, sino también cumplían con funciones políticas, administrativas, comerciales, etc. Y con el ascenso del cristianismo en el Imperio Romano, la función de los edificios como la Basílica Nova comenzó a cambiar, sobre todo después del Edicto de Milán en el 313, que legalizó el cristianismo. Este cambio afectó tanto las prácticas religiosas como las sociales. Con la Edad Media, el cristianismo se consolidó como religión dominante en Europa y en Roma, y las principales sociedades en los espacios como la Basílica Nova fueron influenciadas por la Iglesia Católica. A medida que avanzaba la historia, especialmente después del Renacimiento y durante la modernidad, las prácticas sociales relacionadas a la religión fueron transformándose debido a los cambios culturales, políticos y sobre todo tecnológicos. Y así la evolución de las prácticas sociales en la Basílica Nova reflejan un cambio más amplio en las transformaciones religiosas, políticas y culturales de Roma y el mundo occidental. Así que para concluir ya el tema, vemos que la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá, la Catedral de Notre Dame en París y la Basílica Nova en Roma, aunque ubicadas en contextos históricos, geográficos y religiosos muy diferentes, comparten varios elementos arquitectónicos, simbólicos y funcionales debido a su conexión con la tradición cristiana y su relación con las estructuras eclesiásticas. Además que comparten elementos arquitectónicos derivados de la tradición basilical romana, pero con adaptaciones propias a lo largo del tiempo en función de los estilos, necesidades de cada época. Por último, me gustaría agradecerles por haber escuchado nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado este último capítulo y los esperamos para el siguiente.